Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la discusión del capítulo 4 del módulo de ciberseguridad. Y el tema que vamos a discutir está relacionado con el arte de la protección de secretos. Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Jorge Guajardo, soy su instructor para este curso. Y como siempre les dejo mi correo electrónico si tuvieran alguna duda respecto a los temas que estamos discutiendo. Y también les quisiera recordar respecto a los laboratorios que en este momento pues ya deberían de estar avanzando por lo menos con los laboratorios hasta el capítulo 2. Así que iniciemos, vamos a platicar cuáles son los objetivos de la sesión del día de hoy. El primer tema a discutir va a ser un poco de la criptografía, qué técnicas vamos a utilizar precisamente para garantizar la confidencialidad de los datos. Luego vamos a platicar un poco acerca del control de acceso, cómo vamos a determinar qué personas pueden accesar qué tipo de datos. Y finalmente el tercer punto de este capítulo es acerca de cómo vamos a enmascarar los datos o, como lo ven aquí en la presentación, pues cómo vamos a oscurecer la data. Iniciemos entonces con la parte criptográfica. Y recuerden un poquito, en la introducción de nuestro módulo, pues nos habían comentado acerca de la parte de criptografía. Y la idea de la criptografía es el envío y el almacenamiento de datos para que solamente los receptores puedan entenderlos. Recuerdan, hay diferentes tipos de formas de entrarle a este problema. Las iniciales, ¿verdad? Que era hacer algunas transposiciones. También habían la parte de sustituciones o la parte de one time pad, que los ejemplos los van a encontrar adentro del módulo para que ustedes se vayan dando una idea de la forma en que vamos a cifrar los datos, ¿verdad? ¿Qué algoritmos se han ido encontrando a través del tiempo precisamente para ir mejorando esa ciberseguridad, ¿verdad? El texto encriptado siempre es nuestro objetivo, pero ¿qué tan fuerte es cada uno de los algoritmos que se proponen? Y obviamente con el paso del tiempo pues se ha ido mejorando bastante. Hay algunos métodos que todavía se utilizan a pesar de no ser tan seguros, precisamente por su facilidad. Y eso recordemos que nosotros incluso desde nuestros tiempos de colegio teníamos algunos momentos en donde queríamos enviar algún mensaje y creábamos algún algoritmo que solo nosotros sabíamos adentro de nuestros amigos. En general, estos algoritmos de encriptación los podemos dividir en dos tipos de algoritmos. Uno es los algoritmos simétricos, en donde se comparte una clave ya conocida entre el origen y el destino, y esa llave nos va a servir para, aplicada dentro del algoritmo, pues encriptar y del otro lado desencriptar la información. ¿Cuál es la facilidad? Y creo que un poquito más adelante hay específicamente información sobre cada uno de ellos. ¿Cuál es la facilidad que tienen los algoritmos simétricos? Son muy rápidos para hacer la encriptación y la desencriptación del otro lado. El problema que tienen, cómo vamos a enviar la llave de una manera que sea segura a través de canales inseguros. Ya conocen ustedes, si yo voy a compartir una llave con una oficina que está en otra zona de la capital, quizás sea un método todavía viable. Al enviar un mensajero, ir a dejar una llave USB y pues ahí va nuestra llave de encriptación. En el internet obviamente las cosas son más complejas, y si yo tengo que manejar el envío de una llave hacia otro país para hacer la encripción de datos con otra sucursal, pues va a ser un poco más difícil. No imposible, por supuesto, ¿verdad? Es un poco más difícil, pero siempre tenemos ese problema de seguridad que se encuentra ahí al momento de compartir esa llave. Del otro lado, uno de los
algoritmos que poco a poco va ganando más y más aplicación desde hace muchos años son los algoritmos asimétricos, en donde vamos a tener una llave para encriptar y una llave para desencriptar. Se recuerdan y que incluso ustedes pues lo han escuchado bastante. Esto se refiere a la llave pública y privada. Una llave es pública, definitivamente, es la llave con la que nosotros podemos encriptar el mensaje, y la otra es la llave privada, en donde podemos realizar las desencripciones. De esta manera pues nos aseguramos de que no tengamos que digamos afrontar el problema de cómo es el envío de la llave asimétrica que teníamos en los algoritmos anteriores. Esa es la ventaja, no necesitamos enviar las llaves precompartidas. La desventaja es que definitivamente se ocupa un poco más de procesamiento, y eso lo hace relativamente más despacio, o sea, más lento que los algoritmos simétricos. Sin embargo, ambos son funcionales. Y esto era lo que platicábamos, ¿verdad? La llave privada, algoritmos simétricos. ¿Cuáles son los ejemplos de estándar que encontramos en este tipo de algoritmos? Tenemos el triple DES. Obviamente existió un DES original, si ustedes se dan cuenta. Que era el DES, Digital Encryption Standard, en donde utilizaba bloques de 64 bits con una llave de 56 bits. Sin embargo, al ser la llave pequeña y algunos, digamos, el algoritmo era un poco vulnerable, ¿cuál fue la solución que se encontró a la vulnerabilidad de este estándar? Bueno, aplicar 3 veces el mismo algoritmo, o sea, 3 veces se aplicaba el algoritmo DES, y entonces nuestra llave quedaba entre 112 a 168 bits. Y aquí tendríamos que decir que definitivamente entre más grande es la llave, pues es más seguro, ¿verdad? Luego está el International Data Encryption Algorithm, que utiliza bloques de 64 bits y las llaves de 128. Si se dan cuenta, pues hace algunas transformaciones para lograr reemplazar al DES como el algoritmo estándar, ¿verdad? Ese fue el original, y el que poco a poco va ganando más aplicación, sin duda, porque el gobierno de los Estados Unidos lo está utilizando, es el Advanced Encryption Standard. Y si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos más disponibilidad de llaves. Tenemos 128 bits, 192, 256. Precisamente con la idea de si nosotros queremos más encriptación, una mejor encriptación, pues podemos seleccionar una llave más grande. Del otro lado, en la encripción asimétrica, que habíamos llamado llave pública y llave privada, tenemos el RSA, que es el Rives Shamir Adlan, los apellidos de los creadores, que utilizan, si se dan cuenta, dos números primos muy grandes, y los navegadores utilizan este tipo de algoritmos. Del otro lado tenemos a Diffie-Hellman, que también ustedes lo han escuchado mucho porque utiliza Secure Socket Layer, Secure Shell, el SSH que nosotros configuramos, y el IPsec. Utilizan este algoritmo. Muy interesante. El GAMAL, que lo utiliza el gobierno de Estados Unidos, y por ahí creo que habrá alguna pregunta en alguna de las evaluaciones referente a esto. Y finalmente tenemos la criptografía de curva elíptica, que utiliza este tipo de algoritmo, y si se dan cuenta, el NSA utiliza el algoritmo de curva para todas las firmas digitales, o sea que es sumamente complejo. Si nosotros hacemos la comparación entre estas dos firmas, cuál es mejor, cuál es peor,
En realidad depende mucho de qué es lo que vayamos a hacer. Como lo ven en el slide, pues los sistemas de encripción simétrica son más eficientes para datos masivos. Cuando nosotros vamos a enviar teras de datos encriptados, entonces definitivamente es más fácil utilizar un método simétrico. Sin embargo, como les comentaba, el manejo de la llave, la administración de llaves, es más problemático en este tipo de sistemas. Del otro lado, en la encriptación asimétrica, definitivamente es más eficiente para datos pequeños, en donde las conexiones son rápidas, temporales, no vamos a estar conectados por mucho tiempo. Y lo que necesitamos, pues obviamente, es velocidad y que la llave sea lo más protegida posible. Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos? Para cada uno hay aplicaciones, sin duda. ¿Se recuerdan ustedes los tokens que antes nos daban los bancos? ¿Se recuerdan esos tokens? Bueno, ¿cuál era la idea? El token genera automáticamente una serie de caracteres que va a autenticar al usuario y solamente por una sesión. Cada cierto número de segundos se hace el cambio del token, ¿verdad? Bueno, en este caso los pagos electrónicos utilizan 3Ds. Los sistemas operativos utilizan Ds. Y si se dan cuenta, los archivos los sistemas de archivos dentro de los sistemas operativos, como por ejemplo NTFS y una serie de nuevos sistemas operativos, están utilizando AES para proteger toda la información que queda dentro de los discos duros. Mientras tanto, en el lado de la llave asimétrica, pues hay un montón de aplicaciones, ¿verdad? Un número muy grande de aplicaciones. Los más conocidos es para el Internet Key Exchange. Lo vamos a utilizar para las VPNs, para crear nuestros túneles encriptados entre origen y destino. Definitivamente también tenemos en el lado asimétrico al SSL, ustedes lo han configurado, a Secure Shell también, que lo han configurado para nuestros equipos Cisco, y PGP, que está muy asociado a la parte de correo electrónico, a la seguridad de correo electrónico. Bueno, las VPNs, ¿verdad?, utilizan, ya les había comentado, IPsec, ¿verdad? Y IPsec nos permite no solo la parte de encriptación, como lo ven acá, sino también nos permite autenticar, nos permite revisar la integridad de los datos y preservar la confidencialidad, ¿verdad? Recuérdense que los datos, cada vez tenemos más y más datos adentro de nuestras compañías, y no solo adentro de nuestras empresas, sino que ahora con la explosión que estamos teniendo de los dispositivos del Internet de las cosas, definitivamente la data vamos a tener más data en tránsito y más data grabada en nuestros discos duros. Y esos datos, aunque no parecieran, pues la mayoría de ellos son datos sensibles. Así que deberíamos de estar preparados para para proteger esa data de los criminales, que ya habíamos discutido en otros de los capítulos. ¿Qué es lo primero que deberíamos de asegurarnos? Bueno, pues voy a regresar acá a la introducción, la parte de control de acceso. El segundo tema dentro de este módulo. Bueno, tipos de control de acceso. Recuérdense que iniciamos con cuestiones muy básicas y vamos subiendo poco a poco. Primero están los controles de acceso físico, en donde nosotros deberíamos de tener pues un control muy estricto acerca de quién logra accesar físicamente a los equipos. Bueno, y no solo a los equipos, ¿verdad?, sino que información sensible adentro de la compañía. Pero
¿Qué pasa? Debería de, asegurarnos de primero un perímetro externo en donde no cualquiera pueda ingresar a la compañía, y luego poco a poco ir cerrando el círculo de las personas que pueden ingresar a cada una de las estructuras de los edificios. Así que si nosotros tenemos un muro perimetral, pues asegurarnos de que solamente ingresen con vehículos las personas, la gerencia. Y lo mismo sucede si vamos al cuarto de servidores, que no puede entrar cualquiera, no puede entrar contabilidad al cuarto de servidores. Parte del control de acceso, ¿ya? ¿Quién entra, quién sale, cuándo entró, cuánto tiempo estuvo? Y todo eso tiene que quedar en una bitácora. Ahí es donde fallamos un poquito en la parte de Latinoamérica, donde no hay un control específico de ingreso. Esto ustedes lo llevan de la parte física a la parte lógica, y definitivamente deberíamos de tener algunas herramientas para identificar, y recuérdense la parte de AAA, ¿verdad? Autenticar, autorizar, y la parte de accountability, que ya les había comentado que no se traduce muy bien, pero es algo así como la responsabilidad de qué es lo que está pasando, que nosotros podamos responder si nuestro usuario en algún momento se utilizó en algún tipo de ataque. Además, tenemos los controles de acceso administrativo, en donde vamos a definir esas políticas que definen, que enmarcan todos los controles y procedimientos adentro de la empresa. Prácticas de negocio y personal. Ahí vamos a discutir un poquito más adelante al respecto de este tema. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Acuérdense que aquí hay diferentes formas de visualizar esto. Recordemos, vamos de regreso al cubo que discutimos hace un par de capítulos. De primero tenemos el Mandatory Access Control, en donde las acciones están sujetas, qué acciones le permitimos al usuario sobre un objeto. Recuérdense que los objetos normalmente los asociamos con un archivo, pero podrían ser también dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a permitir a cada uno de los usuarios hacer en esos objetos? También tenemos el Discretionary Access Control, en donde vamos a determinar el acceso o no acceso dependiendo de quién sea el dueño del objeto. Si se dan cuenta ustedes, ¿por qué es discrecional? Porque si yo creé el archivo, ¿verdad? Si yo soy el dueño del archivo, yo puedo decidir quién lo puede borrar, quién lo puede editar, quién lo puede copiar. Y dejamos un poco en manos del propio usuario ese tipo de restricciones. Y finalmente, todavía nos hace falta otro, pues tenemos el control basado en roles. Si yo soy gerente, ¿qué puedo accesar? Si yo soy operativo, ¿qué puedo accesar? Entonces depende mucho de cuál es mi rol adentro de la compañía, cuál es mi trabajo y cuál es el alcance de mi trabajo. Si yo, como les contaba, ¿verdad? Si yo soy parte del grupo de contabilidad, no puedo imprimir en el plotter de ingeniería, porque mi rol no está en ese departamento. Finalmente, nosotros podemos hacer nuestras propias reglas, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que necesite cada uno de nuestros usuarios. Y el ejemplo del slide pues es claro, ¿verdad? ¿Qué sucede con los empleados que, por ejemplo, llegan a trabajar después de las 5? Se quedan trabajando, o llegan a trabajar los fines de semana. De regreso al ejemplo de contabilidad. ¿Qué pasa el día de los cierres de mes? ¿Verdad? Nos atrasamos, hay que seguir, vamos a continuar hasta que terminemos. Definitivamente tienen que mantener una regla especial para esto. Bueno, en el control de acceso, el primer subtema sería identificarlo, ¿ya? Identificar qué reglas están establecidas adentro de la política de autorización.
permitimos o denegamos los accesos, cuál es la información sensible para el sistema, y si se dan cuenta ustedes, como lo ven acá, pues el problema se ha ido incrementando. Los accesos a data que es muy sensible para nosotros se ha ido incrementando, y las compañías tienen que manejar esto de alguna manera. Así que nuestros métodos de autenticación para saber que realmente una persona es quien dice ser deberían de manejarse en lo que ya habíamos discutido en capítulos anteriores. Algo que sabes, que en este caso está asociado definitivamente con los passwords, y acá merece una plática especial los passwords respecto a que deben ser passwords fuertes, contener lo que ya saben ustedes, números, alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, lo cual es difícil para el usuario. Y muchos de los gerentes de IT o la parte de seguridad pues enforzan la política a través de reglas del sistema operativo y le pasan al usuario su clave, ¿verdad? Y es una clave así medio grande que contiene todas esas situaciones, pero el problema radica en que luego el usuario, como no lo logra recordar, lo apunta en un papelito y casi siempre lo deja pegado al monitor. Así que invalida todo el trabajo que hemos estado haciendo, porque precisamente lo que queremos es que mejore la seguridad y no empeorarla. Así que lo mejor es trabajar directamente con los usuarios para que ellos reconozcan que lo mejor, ¿verdad?, para la compañía es tener passwords fuertes. Y no passwords, sino que una frase de ingreso que le sea familiar al usuario y que la pueda generar él mismo y que sea fácil de recordar para él. Y así nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Qué otra cuestión deberíamos de utilizar como método de autenticación? Bueno, ¿qué es lo que se tiene? Casi siempre aquí vienen nuestros amigos que les había comentado, los generadores de token o smart cards, en donde vamos a ingresar no solamente nuestra clave, sino que el token que nos están generando. Y finalmente, ¿quién es uno?, ¿verdad? Este caso sería toda la parte de biometría, huellas digitales, retina, voz, fotografía, como lo está haciendo ahora Microsoft con el sistema Hello, o como ustedes ya saben, porque seguramente sus compañías están implementando, una autenticación multifactores. O sea, no solo limitarnos a uno de las tres métodos, sino combinar al menos dos para comprobar realmente que el usuario es quien dice ser. Luego viene la parte de la autorización, en donde nosotros decidimos, basado en los roles o basado en las reglas o basado en el business model de la compañía, qué es lo que pueden o no pueden hacer los usuarios adentro de la red. Y recuérdense que acá la mejor regla es pues asignarle los mínimos privilegios a cada uno de los usuarios, precisamente porque si en algún momento se deja un acceso mayor al necesario, pues hay una cierta tendencia a que el usuario, pues no conscientemente, sino que quizá por algún descuido, pues comprometa los datos de la compañía, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Dejarlo en manos de él, el saber si está bien o está mal. Y esto también se aplica definitivamente a la parte de los equipos. Si hay algunos usuarios en IT que van a tener el acceso, pues que quede muy bien definido hasta dónde pueden accesar adentro de la red y qué es lo que pueden cambiar o qué es lo que pueden ver adentro de cada uno de esos dispositivos. También les había comentado, ¿verdad?, la parte de accountability o responsabilidad adentro de la compañía es, bueno, vamos a auditar qué fue lo que hiciste, cuánto tiempo estuviste conectado, cuánto tiempo utilizaste un dispositivo, qué errores
pudieron haber llevado a algún problema dentro de la empresa, y para esto pues muchas veces utilizamos las herramientas que ya vienen adentro de cada uno de los dispositivos, ya sea sistema operativo o ya sean dispositivos de red o de otro tipo de dispositivos que utilicemos. El problema está en que no tenemos mucha cultura de bitácoras adentro de nuestras compañías en Guatemala y en Latinoamérica. Así que muchos de los archivos de bitácora se quedan sin leer. Esto tiene que ir cambiando sin duda, precisamente porque es la herramienta que necesitamos para que nuestra empresa pueda responder ante algún problema de seguridad. Y como lo ven acá, siempre mantener controles de seguridad. Tenemos los controles preventivos, en donde debería de preverse qué es lo que pueda pasar en algún momento, revisiones acerca de qué es lo que están haciendo los usuarios, cómo puede eso afectar a la compañía, y pues tomar acciones correctivas. Luego tenemos, si se dan cuenta, los controles deterrent, que en este momento no lo tengo muy en mente cómo sería la traducción a español, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, lo que queremos en este tipo de controles es que los usuarios no hagan las acciones que están prohibidas dentro de las políticas. Así que vamos llevando al usuario un poquito de entre miedo a las consecuencias y todo, a enseñarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y que no se debería de hacer, precisamente para parar estas acciones en algún momento antes de que pasen, y luego pues si se detectan que están sucediendo, pues pararlas en ese momento y que no se convierta en algo que sea común para la empresa. ¿Ya? Si detectamos algo malo, hay que pararlo. Finalmente están los controles de detective, en donde nosotros tenemos que estar siempre atentos a actividades que no están autorizadas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se abrió esta puerta ayer a las 7 de la noche? ¿Quién fue el que ingresó? ¿Por qué estamos teniendo tanto tráfico en la red después de las 5 de la tarde? ¿Qué es lo que están bajando? ¿Por qué se están conectando a este sitio? Definitivamente tenemos que hacer mucho actividad de detectives, y en el área de seguridad pues es más. Recuérdense que quizá ese mismo miedo que manejan los usuarios a que no sé si hice algo mal o si ocurrió algún problema, cuando ocurre un compromiso de seguridad, cuando hay un problema de seguridad y llegamos a investigar, pues el usuario casi nunca recuerda qué fue lo que pasó, y nos toca a nosotros reconstruir, hacer una parte de forense de lo que ocurrió a partir de lo que estamos viendo. Así que, ¿qué otros tipos de controles, verdad? Tenemos los controles correctivos, en donde vamos a regresar al sistema a un nivel de confiabilidad en el que podamos manejar las actividades normales de la compañía. Entonces, si ocurrió un compromiso en la base de datos, vamos a hacer un restore de la base de datos hasta un punto en donde se pueda utilizar confiablemente, y que de ahí en adelante pues ya se puedan hacer la parte de recovery, que es el siguiente. Si se dan cuenta, después de que hubo una violación de seguridad, de la política de seguridad, los controles de seguridad pueden reparar el daño y parar cualquier daño adicional. O sea, no solamente tenemos que recuperarnos, sino asegurarnos que ese ataque no vuelva a ocurrir. De lo contrario, ¿verdad? Estamos volviendo a comprometer el mismo dispositivo que tuvo el problema. Y el control compensativo, si se dan cuenta, vamos a ver que, si se dan cuenta, podemos utilizar ese control para sustituir algo que sucedió dentro de la compañía. Entonces vamos a ver un poquito más de esto acá adelante.
tercer tema, que sería hacer un oscurecimiento de la data, que como lo ven acá, pues es reemplazar información sensible con una nueva versión que no sea sensible. Pareciera que fueran los datos originales, pero de esta manera nosotros nos aseguramos de que no se comprometa los datos que realmente son útiles para la compañía o que han sido confiados a la compañía. Normalmente pues tenemos dos formas de hacerlo. Una es la sustitución, ¿verdad? Reemplazamos datos con valores que parezcan auténticos para mantener la anonimidad. Y el shuffling, que es agarrar y redistribuir los datos adentro de la misma columna, ¿verdad? Entonces lo movemos de un lugar a otro. La estenografía, vamos a esconder la data adentro de otro archivo, casi siempre es adentro de gráficas o audio, y pues solamente las personas que conocen que va adentro otra información, pues la buscan y podemos encontrar los mensajes secretos. Recuérdense que mucha de la parte de espionaje, no solo el espionaje que miramos en las películas, sino el espionaje industrial, se lleva a cabo de esta manera. Se guarda la información adentro de algunas fotos o algún audio o algún video, y adentro va escondida realmente los datos sensibles que estábamos buscando. Si ustedes combinan estas prácticas de enmascaramiento y estenografía, ¿qué es lo que vamos a lograr? Una ofuscación de la data, ¿verdad? Hacemos que el mensaje sea confuso, ambiguo, difícil de entender para las personas que no lo deben entender. Eso sería mucho de lo que estamos trabajando, ¿verdad? El prevenir el acceso no autorizado a la información que no necesitamos. ¿Y qué otras cuestiones tenemos adentro de la ofuscación? Pues nosotros podemos hacer un sello de agua, ¿verdad? En software, para que no se pueda hacer cambios adentro del mismo por personas no autorizadas, incluyendo algunos mensajes, ¿verdad? Algunos mensajes que pues al final llevan a que el código sea no funcional. Y bueno, si se dan cuenta, este capítulo es pequeño dentro de la presentación, un tamaño parecido a los otros capítulos, pero muy, muy, muy interesante. Se los aseguro que les va a encantar cuando ustedes lo lean. Me imagino que ya lo están leyendo, si no es que ya lo han terminado. Pero recuérdense siempre que cada uno de estos temas adentro de Cisco pues es algo fundamental que luego vamos a manejar en CCNA Security y las nuevas certificaciones que vienen adentro de la NetAcad, como el CyberOps, que ya pronto va a estar disponible adentro de las academias. Como les digo, los vuelvo a invitar a que ustedes lean, que sigan investigando, y bueno, cualquier duda que tengan, con mucho gusto los puedo ayudar.